Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos comenzando un nuevo programa de Palabras del Autor. Es el primer programa de la segunda temporada, el programa número 54. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Estuvimos 2 semanas sin programa, 2 meses ahí sabáticos en lo que tiene que ver con el programa, ¿no? Pero hemos estado preparando esta nueva temporada que viene con muchos libros, con muchos autores y propuestas muy interesantes. Y hoy día estamos con Alex Olea Orellana, quien es autor del libro Cuentos de Duendes, Brujitas y Magia, que está ahí ya, acaba de salir del horno, así que estamos ahí celebrando este nuevo libro. Y bueno, yo voy a presentar a Alex, que está ahí ya esperándome. Alex, te presento de inmediato para que podamos empezar la entrevista. Alex Olea Orellana es, bueno, de profesión orientador familiar. Ha trabajado con niños y adolescentes como encargado de convivencia escolar en colegios y con mujeres adultas como facilitador en talleres. Durante 4 años se desempeñó como secretario parroquial y también ha incursionado como animador de eventos, actor y director de obras teatrales, dibujante y diseñador gráfico. Cuentos de Duendes, Brujitas y Magia es su primera publicación. Alex, bienvenido a Palabras del Autor. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por este hermoso proyecto que sale a la luz y muy agradecido por todo. Ah, Bendiciones y pues, muchas gracias. sí, pues a ti, Alex, mira, bueno, la obra que hoy nos convoca es un viaje sobre creaciones y sueños de tu niñez y la de todos los niños. Son diferentes historias que invadieron tu mente desde pequeño. Cuéntame qué encontramos en él. Mira, este libro de cuentos, duendes, brujitas y magias, es un libro que vamos a encontrar muchas aventuras, personajes maravillosos que salen de nuestras fantasías, de nuestra infancia, eh, personajes de nuestros sueños más que nada. Es un viaje en sí de la evolución de estos personajes, de estos seres que están en todas las culturas, ¿cierto? Claro. Desde, por ejemplo, desde las brujitas que nacen desde las chozas, con sus calderos ahí en el campo, haciendo curaciones, haciendo artilugios, ¿cierto? Ujú. Hasta su evolución, hasta los tiempos actuales, donde ellas ya son profesoras, maestras de escuela, ¿no? Y viven en Inglaterra, por ejemplo, ¿cierto? Y también la de los duendes, que desde su creación innata, cuando salen a la luz, cuando se empiezan a poblar este mundo, cuando ya, hasta los tiempos actuales, donde ellos ya conviven con nosotros y están con nosotros. Y también vamos a encontrar una enseñanza. En cada historia hay una enseñanza. Cada personaje tiene una evolución. Va evolucionando sus problemas, su existencia interna. No sé, ellos van evolucionando junto con nosotros a medida que vamos viendo cada instancia de ellos en este cuento. Pero en sí, toda historia tiene una enseñanza de los valores, para rescatar los valores y ser cada uno ser mejor persona. Eso en sí es un viaje de todo eso. Muy entretenido y entretenido. Y Excelente. divertido. Oye, ¿qué tiene el mundo fantástico que ha llamado tanto tu atención y cómo se refleja esto en la obra? Mira, tenía unos puntos anotados acá. Es muy extenso todo esto de la fantasía. Y vamos a empezar por orden, ¿ya? Como resumido, sí. Todo esto empieza desde la cultura celta, la mitología celta, y ese es el inicio de todo. Países como Noruega, Escocia, Irlanda, Gran Bretaña, eh, Francia, ¿cierto? Nace la cultura celta. O sea, los pueblos celtas eran pueblos antiguos, pueblos por ahí como el siglo III antes de Cristo, en la Edad de Hierro, ¿cierto? Los pueblos celtas poblaron casi toda Europa en sí, eran pueblos guerreros. Y ellos tenían toda una mística, ¿ya? Tenían tenían curanderos, personas que sanaban ahí, también que se les llamaba, a estos curanderos se les llamaban, de ahí nacieron los elementales. ¿Qué no, los elementales? Eran los primeros curanderos de cada pueblo. Y estos elementales se basaban en 4 elementos de la naturaleza. Todo ellos lo hacían mediante la naturaleza.
Y estos 4 elementos eran, por ejemplo, el aire. Y ahí nacieron las hadas. Ellos empezaron a crear todo el tema de las hadas que viven en los árboles y que purifican el ambiente y todo esto. También tenían el otro elemento era el agua. Ahí salen las sirenas. Las sirenas cuidan todo lo que es el mar y todo lo que vive en el océano. El tercer elemento es el fuego. Ahí están los dragones, que vemos en libros como en El Hobbit, en todas estas cosas, fábulas fantasiosas también, en la mitología celta. Y en la tierra, los duendes. Los duendes son los protectores de todo lo que es la tierra, la naturaleza, el medio ambiente, el ecosistema y las plantas y todo eso, ¿ya? Desde ahí empezamos. Por ejemplo, muchos han hablado del mago Merlín. El mago Merlín era también viene de los pueblos celtas, originario de los pueblos celtas. Y él era un bretón, ¿ya? Porque existían los bretones, también existían los druidas y otros pueblos celtas también. Y el mago Merlín cuenta la historia, bueno, hay muchas historias que se cuentan del mago Merlín. El mago Merlín dice que él era un bretón de estos pueblos guerreros que pierde una batalla. Y él al perder la batalla enloqueció, nunca soportó esa pérdida que tuvo. Así que él se aisló de los pueblos celtas y se puso a vivir en los bosques, entre los árboles, empezó a juntar alimentos, empezó a hacer curaciones con las plantas, era un hierbatero, un curandero, ¿ya? Y de ahí ya prácticamente empiezan todos los hechiceros y hechiceras. Ya los que hemos estado hablando, los elementales, que son los brujos y hechiceras de ese tiempo, se dispersan. Hay elementales que se van por el lado oscuro, que son las brujas, que ya empiezan a hacer cosas con ya malabares y cosas así, como más hacia la oscuridad, hacia fuerza oscura, ¿cierto? Y otros hechiceros se van por el lado más hacia curar la gente, hacia las sanaciones, hacia la energía, ¿cierto? Ahí se dispersan y ahí en sí ahí nacen todas las brujas y brujos, ¿ya? Bueno, y llegamos, como estaba hablando ya, los duendes son los protectores de la tierra, ¿ya? Es todo un mundo, como les decía. Duende significa, la etimología de duende significa dueño de casa, y viene del árabe duar, que significa dueño. Y bueno, en español significa dueño, pero también equivale a la palabra dueño de casa. Y por eso se cuentan que los duendes en sí, cuando llegan a un lugar, ellos se vuelven dueños de ese lugar. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, todos hemos escuchado, en mi casa hay un duende y no quiere salir, porque ellos ya se adueñaron de ese lugar hace muchos años, antes que nosotros construyéramos la casa a lo mejor. Y los duendes en sí, es tan especial y tan rica la mitología de estos seres que se cuentan que ellos protegen el medio ambiente, pero uno nunca los tiene que maldecir ni nada de ellos, porque ellos, aquí tenemos un duende, ellos después se pueden no vengarse, pero ellos siempre se protegen, ¿ya? En la literatura irlandesa hay duendes muy famosos de la mitología de la fantasía. Por ejemplo, uno de los más famosos es el Leprechaun. No sé si tú has escuchado el Leprechaun. Me suena. El Por acá no Leprechaun, andaba. claro, el Leprechaun es un duende irlandés que en sí que se cuenta que él tiene un cofre de oro. Y cuenta la leyenda que hay una leyenda que se llama el Leprechaun y el granjero. Se cuenta que un granjero una vez vio un Leprechaun de lejos. Y uno no le tiene que quitar la vista al leprechaun, lo tiene que ver siempre ahí, porque al momento que le quitas la vista, el leprechaun desaparece. Cuenta la leyenda irlandesa. Y dice este cuento que el granjero capturó al leprechaun, lo agarró y lo amarró. Y le dijo, ¿dónde tienes el oro? Y el leprechaun le dijo, yo te voy a decir dónde tengo el oro escondido, pero tú me tienes que dejar escapar después que yo te diga, con esa condición. Así que cuenta la leyenda que el leprechaun le dijo que estaba escondida detrás de unas ramas. Así que el granjero, como no tenía con qué colocar para saber dónde estaba este cofre de oro, se sacó un calcetín rojo de su pie y lo amarró la rama. Y dejó escapar al leprechaun. Y cuenta que el granjero fue a buscar después la pala y todo eso para excavar ahí, donde tenía el oro, donde estaba amarrado el calcetín. Pero cuando volvió estaba todo el lugar lleno de calcetines rojos. O sea, se cuenta que los leprechauns son burlones y nunca te dicen dónde está el oro. Y hay montones de historias que dicen que aparece un arco iris y los niños tienen que seguir el arco iris porque
donde termina el arcoíris está escondido el oro. Y montones, montones de historias. En sí, Y bueno, yo los, me imagino, claro, así como lo vas contando, en realidad es realmente un mundo fascinante, y bueno, por eso yo también te preguntaba qué era lo que te ha motivado a ti principalmente a, digamos, a irte por este mundo también y crear tus propias historias. Y justamente también la relación que eso puede tener con la obra. sí, sabes que hay, me ha motivado mucho, por ejemplo, que los duendes en sí siempre se han dicho que existen. Y, y uno, por ejemplo, hablar ahora en los tiempos modernos de duendes como, va, extraño, pero Clarence Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dice que los duendes en sí eran seres que vivían en el cielo. Y cuando Dios eh, tuvo esta discusión, por así decirlo, con el demonio, y Dios expulsa al demonio junto con todos los otros ángeles de la rebelión que hubo en el cielo, habían unos seres que se llamaban los longevos, y ellos no estaban de parte ni de Dios ni del demonio. Por eso Dios los hizo a estos seres, a los longevos, que vivieran debajo de la tierra, en un submundo y toda la cosa. Y que en el tiempo del fin del mundo estos seres iban a salir otra vez. Y de ahí se cuenta, Clarence Lewis era muy cristiano, es un escritor inglés, que se basaba mucho en la fantasía, pero era muy cristiano, y decía que estos seres, los longevos, son los que ahora llamamos duendes, que viven entre las sombras, entre los árboles, entre medio de las casas y toda la cosa. Y de los duendes nacieron los gnomos, los elfos, los goblins. Y mediante tu pregunta, siempre me ha fascinado eso, porque siempre en todos los países hay leyendas de duendes, incluso en África, en China, aquí en Latinoamérica, Sudamérica, hay muchas historias así, en Bariloche, por ejemplo. Este lo traje de Bariloche, donde hay montones de historias de duendes y también de brujitas. Las brujitas hasta el tiempo de ahora existen. Hay curanderas, hay personas que leen la suerte, adivinas. Las brujitas han existido desde los tiempos más milenarios. Y por eso toda esta fantasía, que yo la encuentro maravillosa y infinita, me motivó a escribir este cuento en sí. Eso más que nada. Claro que sí. Bueno, eh, y en la obra misma se nota a través del mismo entusiasmo con el que está escrito, ¿no? Justamente este interés tuyo que viene desde la niñez, como comentaba yo en la presentación. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de creación del libro, considerando también que los dibujos que acompañan algunos de los cuentos son también de tu autoría? Mira, eh, esto empezó a nacer en el tiempo de la cuarentena. De repente dije, ¿qué puedo hacer? Estoy sin trabajo en ese momento, el año pasado. O sea, no, perdón, fue este año, mediados de abril. Y estaba leyendo otros libros entre medio y hablaba sobre los escritores y cosas así. Y de repente dijo, podría hacer algo que en otro momento no podría haber hecho. A lo mejor esta es la instancia de hacer algo distinto, ya que estoy en la casa, no me puedo mover, estamos con cuarentena, Y hay que algo pendiente cuidarse. también, ¿no? Claro, Algo sí, pendiente. algo pendiente. Como tú dices, empecé a recorrer los libros antiguos de mi niñez, cuadernos, perdón, y tenía escritos cuentos y cosas así, fábulas. Y dije, ¡ay, qué bonito! Esto algún día se podría publicar. Y ahí empezó toda esta epifanía, no sé, este mensaje que me llegó al cerebro de escribir un libro. Y así nace todo y de repente dije, ya, busquemos los escritos, empecemos a escribir en el computador. Me acordé de todos los libros que he leído. Uno va sacando ideas, se va creando todo un mundo y así de a poquito después me puse en contacto contigo. Después dije, sí, esto se puede hacer. Dije, no es imposible, no es tan difícil. Y como decía la Elizabeth, la niña que entrevistaste hace poco, la poeta, Ah, claro. la vida es corta. Y si uno no lo hace ahora, a lo mejor más tarde va a ser más difícil. Y, y así que, Aquí estamos. claro, se empezó a hacer y aquí estamos.
bueno, y los dibujos también es importante, son 5 o 6 dibujos, ¿no? Incluyendo el de portada, eh, sí, bueno, que reflejan un poco cada uno de los momentos ahí que tú planteas en la obra. Ahí está, ¿ves? Mira qué bonito. Ese es Mencionaba yo Melvin. ahí en tu presentación que claro, que eras dibujante, diseñador gráfico, y bueno, eso también lo has querido plasmar ahí en este libro. Excelente, claro que sí. Sí, lo quise agregar porque me gusta dibujar bastante y dije, lo más enriquecedor sería que también que tuviera dibujos tuyos, de mi autoría y eso te da como más amor hacia esto, hacia lo que está acá, porque Sí, es algo que salió de ti, claro que pero está. me encanta, me encanta. Fantástico, Alex. Estamos en palabras del autor, este programa que venimos haciendo desde junio del año pasado, entrevistando a los autores de las más recientes publicaciones de la editorial. Y bueno, ahora hemos retomado, luego de un par de meses de descanso, digamos, entre comillas, y hemos preparado esta nueva temporada que se viene con muchas cosas. Asimismo, seguimos invitando a la gente que escribe, que le gusta esto y que quiere también ver realizado su sueño de publicar un libro, que se acerque a nosotros. Estamos en www.ppediciones.cl. En nuestra página web puede encontrar todos nuestros servicios de edición, todos nuestros libros publicados, todas las entrevistas de palabras del autor y un montón de cosas más. Así que invitados cordialmente y también a revisar todo lo que son nuestras redes sociales. Estamos desde el 2001 incentivando y promoviendo la literatura, el arte y la cultura. Bien, Alex, eres un admirador de los grandes maestros de la fantasía y la mitología épica. Háblame de aquellos que de alguna manera han influido en tu trabajo creativo. Mira, Pablito, claro, hay muchos, pero yo creo que los principales siempre son los clásicos, porque uno, desde que tiene uso de razón, escucha los grandes autores clásicos. Por ejemplo, aquí lo ordené en esta torre que hice acá, Ajá. empezando por el número uno para mí, que es Tolkien, ¿cierto? J.R. Tolkien. Y mi libro favorito de Tolkien, más que El Señor de los Anillos, es El Hobbit. ¿Por qué El Hobbit? ¿Y en qué me inspiró El Hobbit? Porque el Hobbit son seres pequeños, ellos son como evolución también de los duendes. Viven en la Tierra Media, en un pueblo, ellos son seres tranquilos. Y en este libro tú encuentras mucha mitología celta, desde dragones, espadas y cosas así. Y todo el mundo que crea Tolkien es maravilloso, la fantasía de crear estos mundos y estos seres de una mente superior. El otro autor que me encanta y que me inspiró mucho es Clark C. Lewis. ¿Ya? Aquí tengo los 7 libros de las Crónicas de Narnia. Los compraba en los libros usados, me acuerdo, y trato de cuidarlos como huesos santos, porque los leía desde niño. Yo salía a andar en bicicleta y a la naturaleza, al cerrito, me ponía a leer ahí, fascinado. Y uno de los que más me gustan entre el primero y el segundo, bueno, todos me gustan algo, pero el segundo me inspiró mucho porque aquí aparecen unos enanos que uno se llama Nikravik y el otro se llama Trunkin, y uno es villano y el otro es bueno. Y ahí aparece toda esta cosa de duendes que se van por el lado oscuro y otros duendes que se van y otros duendes que son más amistosos y cosas así. Y todos estos seres que hablan en sí, que también lo plasmo yo en mis cuentos. Seres que hablan, seres que tienen vida propia, ¿cierto? Y todo eso. Y también brujas. Aquí también encontramos la bruja blanca, que también es una fuente de inspiración para el libro de los cuentos Brujitas y Magia. Y el otro autor que también me ha inspirado este es más contemporáneo, es Jeff Gruff, este es norteamericano. Jeff Gruff también hace cómic, ¿ya? Y este autor, este libro en sí, me encanta porque Lord Toet también es una especie de duende evolucionado, no sé si se alcanza a ver. Es un Sí, Epoglobin, es una raza de duendes también que, bueno, ellos son dueños de un ejército, toda la cosa, y este libro es muy entretenido porque él muere y después unos demonios de los abismos lo vuelven a revivir porque ellos hacen una apuesta.
donde dicen que este ser que era tan malo encuentre el valor de las cosas y sepa lo que es la nobleza. Así que lo entretenido el cuento es que él vive, vuelve a cometer los mismos errores, lo vuelve a morir, ellos lo vuelven a resucitar, vuelve a cometer, hasta que él empieza a decir qué es lo que quiere el destino de mí y empieza a cambiar su conducta. Bueno, y se empieza a encontrar con las personas que lo traicionaron y toda la cosa. Y ahí encuentra uno muchos de esos dragones también y curanderos y todas esas cosas que también plasmé en sí en el libro. Y el otro autor, este también es contemporáneo, es Michael Molo, Tiempo de los Brujos. Aquí también habla mucho de los brujos curanderos y de los brujos que viajan a través del tiempo y toda la cosa. Y este también es más actual, pero en sí, estos son los grandes autores. C.S. Lewis, Tolkien, Jeff Groove, son los grandes autores que de alguna manera me inspiraron a escribir algo de fantasía, algo relacionado con la fantasía, porque me gustó. Claro. Me gusta. Oye, Alex, ¿te parece que hagamos un ejercicio así como nos has contado un poquito brevemente de los libros que tienes ahí? Si nos cuentas más o menos también de manera breve un pequeño resumen de cada uno de los cuentos que conforman este libro. De mi libro, Ajá. sí, claro. Por ejemplo, vamos a hacer por ejemplo, aquí hay 6 cuentos en sí. Ya. Son 6 cuentos, cada cuento es diferente, ¿ya? Todos están enfocados al mundo de los duendes, la brujita y magia, como dice el título en sí. Pero hay cuentos desde mi niñez hasta los tiempos actuales, cosas, creaciones nuevas también. Hay una historia, el primer cuento es dónde se crearon los duendes, que muestra de dónde nacen estos seres, ¿cierto? Después vemos un mundo de fantasía, después los trasladamos. El primer cuento me refiero que nace en Irlanda, desde ahí. Después el viaje es hacia Chile, lugares como Chiloé, también Doñihue, porque yo he escuchado muchas historias de Doñihue, y también enfoqué una historia ahí de Doñihue, y Inglaterra, porque ¿quién no ha escuchado historias de brujas en Inglaterra, cierto? Y, y en sí eso es lo que encontramos y también les quisiera leer una estrofa, si se puede. Sí, oye, pero son 6 cuentos. Coméntame un poquito más el segundo, qué encontramos en el segundo, en el tercero, como para ir Sí. haciéndonos una idea, ¿no? Y motivar a la gente a que lo adquiera y lo disfrute. Ah, claro. Por ejemplo, a ver, el primer cuento, como decíamos, es cómo se crearon los duendes. ¿De dónde surgen estos duendes que poblaron después el mundo y algunos son de la luz, otros de la oscuridad? También salen las hadas también. ¿De dónde vienen estos seres? En el primer cuento, cómo se crearon los duendes, sale toda esa historia, así ya. El segundo cuento es El duende Melvin y la princesa Lidia. Es un cuento que lo tenía escrito hace mucho tiempo y se lo leía yo a mis sobrinitos. Pero es un cuento muy hermoso porque se basa principalmente en los duendes buenos, en esos duendes que preservan la naturaleza, en esos duendes que se enamoran, en esos duendes que trabajan en la naturaleza. Y lo más lindo que tiene una enseñanza muy bella esa historia. Y aquí, bueno, aquí ese es Melvin, por si acaso. Ese es el Ah, duende ya. bueno. Muy bien. El Mucho tercer gusto. cuento, La brujita envidiosa y el árbol mágico, es un libro que trata sobre estos seres solitarios como las brujitas que observan nuestro mundo y ellas desearían tener lo que otros no tienen. Por ejemplo, Elsa, la protagonista de esta historia, ella envidia mucho a una familia que vive cerca de su casa, que son felices, que tienen hijos. Y ella, por ejemplo, le gustaría tener eso y ella trata de acercarse a esta familia, pero muchas veces no sabe cómo llegar. Y a veces siente como que algo le falta. Y ahí vamos a ver, de repente ella se va ganando a la gente, se va ganando a los vecinos, toda la cosa, pero de repente también ella se deja llevar por sus ideas antiguas y ahí tiene como unos encontrones también, pero muy divertida, una historia muy linda que trata sobre la belleza de vivir el día a día y disfrutar los valores y lo que somos, y no envidiar lo que tienen los demás y toda la cosa. El mago Ruperto es un libro hermoso, o sea, es un cuento hermoso, perdón, que se basa en una historia que yo escuché en Doñihue, ¿ya? Aquí van a encontrar mucha magia, muchas risas,
mucha fantasía, de las peripecias que hace Ruperto para salir adelante con su circo de enanos, y también las trampas que hace para engañar a toda la gente, y hasta que es descubierto y pasan un montón de cosas, y él viaja y se arranca, y los duendes lo siguen para todos lados y cosas así. Y el último cuento es Sofía, la bruja Pandora y los dulces. Este cuento me encantó porque tiene mucho de las crónicas de Narnia en sí. Esto de las mansiones grandes, los lugares escondidos y los secretos que guardan las brujas, ¿cierto? Aquí van a encontrar, van a ver muchas risas también y mucha locura en este cuento que en sí a los niños les va a encantar, porque trata sobre las golosinas, y todos de repente hemos pasado por eso, que nuestra mamá compraba golosinas y nos daban ganas de comernos todas las golosinas, y cuando los pillaban, ahí éramos castigados, ¿cierto? Y aquí van a encontrar todo esto en Sofía, la bruja Pandora y los dulces. En sí son todas historias sanas, de diversión, ideales para leerlo a los niños, y ideales también para la gente adulta, para encontrarse con todos estos cuentos que leíamos cuando pequeños, y que los van a hacer olvidarlos de los problemas, de la pandemia y todas esas cosas, y los van a hacer viajar en nuestra mente, ¿cierto? Así que Fantástico. eso es más Sí, que nada. ya, súper bien. Alex, nosotros estuvimos conversando, ayer estuvimos conversando, y me llamó también la atención que me plantearas que todos estos personajes muestran de alguna manera parte de lo que eres tú. Eso lo encontré muy, muy simpático. En realidad, claro, generalmente hay mucho de uno, mucho del escritor en la obra, ¿no? Pero, y en este caso, más allá también de tus sueños y de lo que anhelabas cuando niño, todo lo que es tu personalidad y tu forma de ser está reflejada en cada uno de los personajes que presentas, ¿no? Sí, sí, sí. Sabes que fue entretenido y curioso, porque mediante yo escribía y de repente se me iban las ideas y de repente ya descansaba un poco, pasaban los días y me inspiraba así. Después yo observaba los personajes y decía, uy, estos personajes son un reflejo de mí mismo. Yo me estoy escribiendo a mí mismo, es un reflejo exactamente de mí. Cada personaje forma parte de mí, tanto los antagonistas como los protagonistas, los villanos, los buenos. Incluso transcribí acá cómo me siento reflejado yo en cada personaje. Es como simpático esto. Y anoté las fortalezas y las debilidades de cada personaje. No de todos, pero de la mayoría. Y te las quería decir, Ya pues, que son fortalezas y debilidades mías también. claro que sí. ¿Mm? Por ejemplo, aquí coloqué el duende Melvin. Su fortaleza es que es buen amigo con todos, es muy fiel, ¿cierto? Cosa que también soy yo. Pero su debilidad es inseguro. Muchas veces es inseguro. No sabe cómo decir las cosas y no sabe si está bien o está mal. La bruja Zuldana también se parece mucho a mí porque ella es muy creativa. Hace sus experimentos en la olla y toda la cosa, pero es muy obsesiva. Y yo de repente siento ser obsesivo con alguna cosa. Como soy Tauro, a veces soy obsesivo. A veces. El joven Patrick es muy romántico. Yo también a veces cuando me enamoro soy romántico, escribo cartas y poemas, dedico canciones y cosas así. Pero él es muy impaciente. Por eso Patrick le dice a su amada, arranquémoslo de aquí y vámonos. ¿Cierto? Que lo van a ver en el cuento. La brujita Elsa también es muy parecida a mí. Ella es independiente, le gusta vivir sola, le gusta hacer sus cosas sola, pero es muy envidiosa. Que realmente a veces yo soy un poco envidioso también en algunas cosas. La pequeña Sofía, ella es muy curiosa. Todos somos curiosos de repente, pero muy golosa y ansiosa. Yo también soy goloso y ansioso. Morfeo, él es muy obediente. Le dicen una cosa y la hace, pero es atolondrado. A veces hace las cosas apurado y le salen mal. El rey William, otro personaje de los cuentos míos, es ecuánime, le gusta llegar a un equilibrio, le gusta que todo... ahí saco la parte mediadora familiar que tenía yo cuando trabajaba en los colegios. Le gusta llegar como un acuerdo, una mediación. Él es así, pero es muy dominante. El mago Ruperto, otro personaje, es muy ingenioso, pero es muy mentiroso. Le gusta de repente salirse con la suya e inventar alguna mentirilla por acá. Y por último coloqué a la princesa Lidia, que es muy alegre. A mí me gusta ser alegre, me gusta la gente alegre, pero muy ingenuo. A veces se cree la primera cosa que le dice. Así que cada personaje es un reflejo tanto mío como de todos. Todos se van a sentir identificados
con cada personaje, porque todos tienen algo de nosotros mismos. Fantástico. Oye, Alex, bueno, tú ya lo mencionabas, has querido darle además un sentido didáctico a la obra. Cada cuento nos deja una importante enseñanza y la deja ahí gráficamente no planteada. Háblame de ello. Mira, sabes que cuando yo estaba escribiendo, Papito, dice, de repente, yo primero escribí los cuentos, después dije, uy, leyéndolos, volviéndolo a leer, dije, me empecé a dar cuenta que cada historia tenía un simbolismo. Todo personaje evolucionaba después. Por ejemplo, por poner un caso, Morfeo, que es el ayudante de la bruja, él después se da cuenta que no está siguiendo un buen camino en ayudar a la bruja, y empieza a ayudar a los buenos, y trata de llegar a un acuerdo con el rey y toda la cosa. O sea, uno se da cuenta que cada personaje trata de mejorar. Y por eso puse como una enseñanza de por medio para rescatar así las cosas buenas de cada uno. Si nosotros de repente vamos por un mal camino, nos demos cuenta de que ese no es el camino correcto, y que tratemos de equilibrar un poco las cosas y llegar como una armonía. Los purifiquemos un poco y los tomemos las cosas con más calma, no tomemos decisiones apresuradas, no seamos demasiado impacientes. Y por eso decidí darle, igual que la fábula, una enseñanza a cada historia, y después la empecé a hacer en toda la historia, la empecé a, tiene una enseñanza esta también, y me di cuenta que lo mejor, si esto iba enfocado hacia los niños, hacia la juventud, hacia cualquier persona, tuviera una enseñanza de por medio y una reflexión final. Y de ahí nace todo. Ya, ok. Bueno, me gustaría, como solemos hacernos, que nos compartieras algún párrafo de la obra que quisieras destacar. Para mí, yo siento que es muy importante poder escuchar del mismo autor la parte de la obra, ¿no? Porque él el que le da, digamos, el ritmo, el énfasis a cada una de las cosas que suceden en sus creaciones, y por eso eh, sé que también ahí tienes algo escogido ya, ¿no? Sí, papito, hay mucho, o sea, uno cuando ve su obra le gustan todas las cosas que están escritas acá, y es como los hijos, no tiene uno preferido ni nada, pero sí me llamó la atención una historia que me gustaría compartirla. Es una pequeña parte del libro, la historia de cómo se crearon los duendes del bosque, que es el primer cuento, ¿ya? Ya. Y les voy a leer una parte. A ver, lo tenía por acá. ¿Sí? Se me ocurrió. Puedo- Aquí está. Ya. Te voy a leer esta parte. Ya estaba oscureciendo y Soldana estaba impaciente, esperando por su ayudante, mirando a través de su vieja ventana la enorme y amarilla luna entre los bosques. Esta es la hora en que debería estar preparando los últimos ingredientes para mi pócima, decía molesta. Los necesito antes de las lluvias de mañana. De otra forma, ¿cómo prepararé mi ejército para que destruyan a los habitantes del castillo Connors y toda Wicklow, para después gobernar toda Dublín, completamente bajo mi poder, ya que mi hijo no me ha ayudado en nada? En ese momento llegó Morfeo. Morfeo era su ayudante. Morfeo llegó completamente embarrado, rajuñado, mordido, pisoteado y muy cansado de todo. La bruja se adelantó a recibirlo. «¡Qué mal hueles!», le dijo la bruja. «Entra y pásame las cosas que te pedí. Tardaste más de lo esperado, solo me quedan 20 minutos». «Lo conseguí todo», dijo Morfeo, «pero el zorro me hizo la guerra. Me costó toda la tarde atraparlo, pero al final lo logré. Le cobraré 70 monedas de cobre y plata por todo esto y las quiero de inmediato». «Pasa adelante, bola de manteca», le dice la bruja. «Hueles a excremento. Ahora podré preparar mi pócima. Aunque aún necesito una cosa: tu caballo, para ir a arrojar los capullos en ciertos lugares». «¿Capullos?», respondió extrañado Morfeo. En eso la bruja comenzó a preparar su pócima en una enorme olla, colocando agua hirviendo, sal, semillas, un poco de uvas, patas de gato, cremas de distintos colores y todos los ingredientes que consiguió con su ayudante, incluso la cola del zorro.
las revolvió todas y colocó unas extrañas pócimas que explotaban en el momento que salpicaban en esa extraña sopa burbujeante. Fantástico. ¿Piensas que va a salir de ahí? Sí, Es el claro que misterio. sí. Ahí dejamos a la gente ahí con el suspenso para que adquiera este libro. Ya me comentaba yo, todos nuestros libros están en nuestra página web, así que tienen que solamente ahí poner www.ppediciones.cl y puede encontrar este y todos nuestros libros. Oye, Alex, fantástico. Te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para contarnos parte de tu libro y bueno, dejamos toda la gente invitada, por supuesto, a adquirirlo, a leerlo y a disfrutarlo en estos días que hay más tiempo en casa, ¿no? Y que se puede dar quizás un tiempo más para esto que es tan importante, el poder mantener la creatividad, la imaginación, ¿no? Cosas que son fundamentales. Y la sorpresa que nunca hay que perderla para ese niño, que ese niño interior nunca nos deje, ¿no? Sabes que a propósito, justo lo que tú dices, yo también le quiero invitar a la gente que le gusta leer, que le gusta atesorar los libros, que le gusta el olor al libro, que se reencuentre con la lectura. Todos tenemos de repente distintos tipos de lectura que nos gustan. Ahora al ladito de la chimenea, o al lado de la estufita, es rico, al lado de un cafecito, estar leyendo en nuestros tiempos libres. Y que si alguien quiere escribir, que se contacte contigo y que cumpla sus sueños de escribir un libro. No es difícil, es cosa de inspirarse, darse el tiempo y dedicarse a esto nomás. Informarse, pero de repente no estemos tanto con el celular y viendo series en televisión, sino que dediquemos también tiempo a la lectura y a la creatividad, para que nuestros niños se incentiven y también busquen eso, busquen los espacios de la creatividad, el ingenio y los cuentos, que es lo más maravilloso que hay. De todas maneras, claro que sí. Oye, bueno, yo me queda nada más que invitar a la gente nuevamente a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, como ya mencionaba, y bueno, a suscribirse también, es muy importante suscribirse a nuestro canal de YouTube, así va creciendo la familia y más gente puede conocer la obra de nuestros autores, y también ahí se activa la campanita, ya sabe, le va a avisar cada vez que subamos un nuevo programa. Así que fantástico, Alex, un abrazo, seguimos en contacto, sé que tienes ahí también otras ideas, así que vamos a seguir viéndonos y bueno, nuevamente invitar a la gente a adquirir este libro y a sumergirse en el mundo de la magia y la fantasía. Nos vemos como siempre el próximo lunes en un nuevo estreno de Palabras del Autor. Chao, chao, que estén bien. Chao, Alex. Gracias, Nos vemos. gracias.